Durante años, don Esteban vivió solo en su rancho, una vasta extensión de tierra seca y silenciosa donde el sol caía sin piedad y las noches eran tan frías que el viento parecía cuchillas. Su vida era una rutina que nunca cambiaba: levantarse antes del amanecer, revisar el ganado, arreglar cercas, alimentar a los caballos y terminar el día frente a una fogata que solo servía para recordarle lo mucho que le faltaba la voz de su difunta esposa. El tiempo le había vuelto huraño, reservado, incapaz de confiar en nadie. A veces hablaba con los animales como si fueran viejos amigos, y otras veces simplemente observaba el horizonte, esperando algo que ni él mismo sabía qué era. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el cielo del desierto, escuchó un crujido entre los arbustos cercanos al establo. Su primera reacción fue tomar el rifle que siempre colgaba junto a la puerta. Caminó despacio, con paso firme, acostumbrado a los peligros del desierto. Pero lo que encontró no era un coyote ni un ladrón, eran 7 figuras cubiertas de polvo, vestidas con mantas gastadas, los rostros endurecidos por el sol y la fatiga. Se detuvieron a pocos metros, sin moverse. Uno de ellos, un anciano con mirada profunda, levantó las manos despacio y habló con voz grave: «No venimos a pelear, solo pedimos refugio. Somos apaches, cansados de huir». Don Esteban dudó. Su instinto le decía que los echara, pero su corazón, endurecido por la soledad, sintió compasión. Había visto muchos hombres morir en el desierto, y sabía que nadie sobrevivía una noche a la intemperie sin agua ni fuego. Bajó el rifle lentamente y respondió: «Pueden quedarse, pero no busquen problemas». Los 7 asintieron, agradecidos, y esa noche se sentaron alrededor del fuego. Ninguno hablaba mucho, solo el crepitar de la leña y el aullido del viento llenaban el silencio. Don Esteban los observaba con cautela, pero también con una extraña paz que no sentía desde hacía años. El fuego reflejaba los rostros cansados. Con la llegada del amanecer, el rancho despertó con una energía distinta. Don Esteban, acostumbrado al silencio y al eco de sus propios pasos, se sorprendió al ver a los 7 apaches trabajando sin que él lo pidiera. 2 de ellos acarreaban agua desde el pozo, otros reparaban una cerca rota, y el más joven cortaba leña con una destreza admirable. Había orden, coordinación y respeto en sus movimientos, como si cada uno supiera exactamente qué debía hacer. Esteban se quedó observando desde el porche, sin intervenir, curioso ante aquella inesperada armonía. Con el paso de los días, la desconfianza inicial comenzó a desvanecerse. Nantan, un apache alto de mirada serena, se acercó una tarde para ayudarle con los caballos. Tenía una manera especial de tratarlos, les hablaba en voz baja, con palabras en su lengua, y los animales parecían entenderle. En poco tiempo, los caballos más salvajes, que ni el mismo Esteban podía domar, se calmaban bajo su toque firme. El ranchero, asombrado, le preguntó cómo lo hacía, y Nantan sonrió apenas: «No se domina a un espíritu con fuerza, sino con paciencia». Aquella frase quedó grabada en la mente de Esteban. Desde entonces, lo invitaba a compartir el pan y el café cada mañana. Poco a poco, también los otros apaches se acercaron más, intercambiando palabras, ayudando en las labores, compartiendo su forma de ver el mundo. Una noche, junto al fuego, el anciano Taza le contó su historia. Su pueblo había sido atacado por soldados hacía meses, muchos habían muerto, y ellos eran los pocos sobrevivientes. «No buscamos pelea», dijo con voz cansada. «Solo queremos un rincón donde el sol no nos persiga con odio». Don Esteban escuchó en silencio, mirando las llamas que bailaban frente a ellos. Recordó sus propias pérdidas, la soledad, el vacío. Por primera vez, sintió que comprendía aquel dolor ajeno. Cuando Taza extendió la mano, el ranchero no dudó. Apretó su palma con fuerza, y en ese gesto silencioso se selló un pacto de respeto y hermandad. Semanas después,
La tranquilidad que don Esteban había comenzado a disfrutar en el rancho se vio amenazada. Rumores de soldados que patrullaban la región llegaron hasta su oído, y pronto los pasos de los hombres del gobierno se dejaron sentir cerca de los límites de su propiedad. Una mañana, un destacamento apareció en la colina frente al rancho. Montados a caballo y con uniformes impecables, los soldados miraban con desdén y hostilidad. El capitán, un hombre de rostro severo y voz autoritaria, ordenó que se detuvieran y exigió inspeccionar la propiedad. «Dicen que aquí se esconden apaches fugitivos», gritó mientras avanzaba hacia la puerta del establo. Don Esteban, que nunca había tenido miedo de enfrentar el peligro, se adelantó y habló con firmeza. «Aquí solo hay un hombre que trabaja su tierra y algunos animales». «Nada más», dijo, clavando la mirada en el capitán. Los soldados comenzaron a revisar el rancho, buscando cualquier señal de los apaches, pero no encontraron nada. Los 7 se habían escondido en una cueva cercana, que solo don Esteban conocía, y esperaban en silencio mientras la tensión crecía. Cuando los soldados finalmente se marcharon, frustrados y con el orgullo herido, el viejo ranchero suspiró aliviado. Sabía que había arriesgado su vida y la de los apaches al desafiarlos, pero no podía permitir que aquellos hombres, que habían encontrado refugio y esperanza en su rancho, fueran capturados injustamente. Esa noche, mientras la luna iluminaba la tierra árida, los 7 regresaron al rancho. Sus rostros reflejaban gratitud y respeto, había un reconocimiento silencioso de que don Esteban no solo los había protegido, sino que también los había aceptado como iguales. El anciano Taza, colocándole una pluma en el sombrero en señal de hermandad, dijo con solemnidad: «Has ganado nuestra sangre y nuestro corazón. Aquí siempre tendrás aliados, hermano». El gesto, sencillo pero profundo, llenó de emoción al ranchero, que comprendió que su vida solitaria Con el paso de los meses, el rancho de don Esteban comenzó a transformarse de manera sorprendente. La llegada de los 7 apaches no solo había traído compañía, sino también un conocimiento profundo de la tierra y sus recursos. Los apaches enseñaron a Esteban técnicas de cultivo que conservaban la humedad del suelo, le mostraron cómo recolectar plantas medicinales y cómo trazar caminos de agua que atravesaban las colinas para regar los sembradíos. Los corrales y establos, que antes estaban desgastados por el tiempo y la falta de cuidado, fueron reparados y reforzados. Poco a poco, el rancho se convirtió en un oasis en medio del desierto, un lugar donde la vida parecía florecer contra toda adversidad. Cada amanecer traía nuevas tareas y nuevas enseñanzas. Nantan seguía trabajando con los caballos, y ahora no solo los calmaba, sino que entrenaba a los más jóvenes para que aprendieran a montar y cuidar a los animales. Taza, el anciano, se sentaba en las noches junto al fuego para contar historias de su pueblo y enseñar a Esteban y a los demás sobre la historia y la sabiduría de los apaches. Los demás hombres ayudaban en la construcción de cercas, pozos y refugios, siempre con un sentido de disciplina y respeto que sorprendía al viejo ranchero. La vida en el rancho comenzó a llenarse de risas, conversaciones y cantos. Los niños apaches, que habían empezado a acompañar a los adultos, corrían entre los corrales, jugando con los animales y aprendiendo las labores del rancho con entusiasmo. Las noches se llenaban de música, con tambores y flautas que resonaban bajo la luz de la luna, recordándole a Esteban que la soledad que había marcado su vida durante tantos años se había convertido en una memoria distante. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Esteban recibió noticias de que soldados de la región planeaban nuevas incursiones para capturar a los apaches restantes. Ante esta amenaza, el viejo ranchero reunió a los 7 hombres y les habló con seriedad. El amanecer de aquel día llegó con un cielo teñido de rojo y nubes bajas que presagiaban peligro. Don Esteban despertó antes del sol, con el corazón latiendo con fuerza. Algo le decía que la paz que habían construido durante meses estaba a punto de ser desafiada. Los rumores se habían cumplido, un destacamento de soldados se acercaba al rancho,
decidido a capturar a los apaches que, según ellos, perturbaban el orden de la región. Sin perder tiempo, Esteban reunió a los 7 hombres junto al establo. Sus rostros mostraban determinación y calma, pero también la tensión de quienes saben que enfrentan una amenaza real. Los apaches prepararon el rancho con rapidez y estrategia. Se escondieron en puntos que conocían bien, colocaron señales y movimientos de distracción y coordinaron una defensa silenciosa con precisión. Esteban se situó en el lugar más expuesto, dispuesto a proteger la tierra que había dejado de ser solo suya. Cuando los soldados llegaron, con el relinchar de los caballos y el estruendo de sus botas sobre la tierra seca, los hombres del rancho actuaron con rapidez. La lucha fue intensa, los disparos y gritos resonaban entre los cerros y el viento del desierto. El fuego se extendió por los corrales y el humo llenó el aire, pero los soldados, incapaces de superar la astucia de los defensores, finalmente retrocedieron. Cuando el polvo se asentó y el silencio volvió, don Esteban miró a su alrededor con el corazón encogido. El rancho estaba en ruinas, las cercas caídas y el humo aún se elevaba de los establos, pero todos los soldados se habían marchado, y los apaches habían resistido con valentía. Sin embargo, el costo fue alto. Taza, el anciano que le había confiado su historia y su mano en señal de hermandad, y algunos de los hombres más jóvenes habían caído en la defensa del hogar. Esteban se arrodilló junto a Taza, quien con voz débil le susurró: «Cuida esta tierra, ella nos recordará». Años más tarde, viajeros que cruzaban el desierto hablaban de un